Hola niños, vamos a empezar con nuestro canto lema. Yo quiero más y más de Cristo. Yo quiero más y más de Cristo. Yo quiero más de su poder. Yo quiero más de su presencia. Yo quiero más y más de él. Él quiere más y más mi vida. Él quiere más de mi amor. Él quiere más de mi servicio. Él quiere más y más de mí. Bueno, pues recordemos a Cory cuando era una niña, ¿te acuerdas? Que ella aceptó a Jesús en su corazón a la edad de 5 años. A ella le gustaba mucho platicar con su papá y hacerle preguntas, pues que a veces su papá no podía contestarle. También vimos en la clase pasada que el señor Tim Boone era un buen consejero y él siempre aconsejaba acerca de la Biblia. Cada vez que personas venían a pedirle consejo, él siempre aconsejaba de acuerdo a la palabra de Dios. Bueno, pues te tengo una pregunta hoy. Si no tuvieras que ir a la escuela, ni en tu casa, ni en tu casa aprender, tú dirías, ay, puedo jugar todo el día. Pero, ¿sabes? Si tú no vas a la escuela o alguien más no te enseña, tú nunca aprenderías a leer. Jamás disfrutarías el leer un buen libro, ni tampoco pudieras leer la Biblia. No aprenderías matemáticas, así que no podrías contar las monedas que tú tienes y que estás ahorrando para comprarte a lo mejor alguna bicicleta o algún carro o una muñeca, algo que te gustaría tener. Pero, ¿sabes? Nos guste o no, en la escuela aprendemos cosas que nos van a ser útiles y que nos van a ayudar para nuestra vida. Pero también hay otra escuela donde todos los creyentes estamos ahorita. Y esta escuela la tenemos ahorita y la vamos a tener hasta que lleguemos al cielo para permanecer con Jesús. Si tú estás en esta escuela, es porque has recibido a Jesús como tu Salvador. Dios es nuestro Maestro. Por eso debemos de acostumbrarnos de ir a la escuela y tener a un profesor delante de la clase. Jesús es nuestro Maestro y Él es el que nos enseña a través de otros creyentes y mediante las cosas buenas o malas que pasan en nuestra vida. Corey también había asistido a esta escuela de Dios. Cuando ella era una niña, ¿te recuerdas que ella pidió a Jesús que perdonara sus pecados y que fuera su Salvador? Y también cuando ella era niña, ella aprendió a amar a los pobres y a orar por ellos. ¿Te acuerdas que lo vimos en nuestra primera clase? Que ella entraba en su cuarto y oraba por aquellas personas que ella veía en su calle, aquellos borrachos que siempre peleaban y la policía los llevaba a la cárcel. Ella aprendió a amar a estas personas y a orar siempre por ellos. Y comprendió que todo el mundo debía saber acerca de Jesús. En la escuela de Dios aprendes a través de cosas que tú mismo has experimentado. Pues un día, cuando Cory ya era mayor de edad, ella se enfermó y el médico, después de examinarla, le dijo, Cory, tú tienes tuberculosis, vete a casa y métete en la cama y descansa. En aquella época la tuberculosis era una enfermedad muy común y muy peligrosa, pero era como hoy es la gripa. Pero esta enfermedad era peligrosa porque todavía no se había descubierto la medicina para curarla. Entonces muchas personas morían a causa de la tuberculosis. Esta noticia conmovió mucho a Corey
y decidió irse a su casa a descansar. Al principio venían muchas personas a visitarla, mucha gente la conocía y la quería y venían a visitarla, pero poco a poco la dejaron de visitar y solo venían unos poquitos allá de vez en cuando. Ella no entendía por qué Dios permitía que estuviera tan sola y enferma. Y Corey estaba enojada con Dios. Pero Dios le enseñó a aceptar el hecho de que, aunque estuviera enferma, a pesar de no entender el por qué, en la escuela de Dios, ella había aprendido a decir, gracias Señor, aun cuando ella se sentía triste. Ella daba las gracias a Dios. Un día Corey sintió un dolor muy fuerte en su estómago. Llamaron al médico para que viniera a revisarla y descubrieron que no tenía tuberculosis. Bueno, esto era una buena noticia, ¿verdad? Ella fue al hospital y lo que le dijeron es que era apendicitis. Después de una pequeña operación, Corey se encontraba bien de salud otra vez. ¿Se acuerdan que Corey tenía una hermanita más grande que se llamaba Betsy? Pues Betsy era la maestra de escuela dominical de ahí de la iglesia donde se reunía Corey. Un día ella le hizo una sugerencia a Corey. Le dijo, ¿puedes venir este domingo y ayudarme a enseñar la escuela dominical a los niños? ¿A contarles la historia de la alimentación de los 5,000? Y Corey dijo, sí, yo me sé muy bien esa historia, yo se las enseñaré a los niños. Cuando Corey llegó a la iglesia para contar esta historia, la contó en menos de 5 minutos y ya había terminado. Los niños se quedaron viéndola sorprendida y pensando, ¿por qué acabó tan rápido? Bueno, Betsy empezó a explicar la historia de nuevo. Y cuando regresaban a casa, Corey le dice a Betsy, ya no haré esto otra vez. Tú enseñas a los niños y cuentas las historias como si nosotros estuviéramos en la historia. Tú eres muy buena para contar esas historias y yo no sé, yo no puedo hacer eso. Ya no voy a volver a hacer esto otra vez. Y Betsy le dice, no te preocupes, con el tiempo tú vas a poder enseñar también como yo. Solamente tienes que practicar y hacerlo más constantemente. Pues por suerte, Corey no se desanimó. También había una de sus amigas que eran profesoras en una escuela evangélica y Corey le propuso enseñar una historia bíblica a los niños varias veces a la semana. Su amiga le dijo, sí, está bien, ven y enseña a estos niños acerca de Dios. Así fue como Corey fue practicando y enseñando a estos niños, fue que aprendió a ser tan buena maestra como su hermana Betsy. También Corey consiguió permiso en la escuela pública para poder ir y enseñar una clase evangélica a los niños de esa escuela. Y sabes, el director le dio el permiso para que lo hiciera. Qué bonito sería que aquí en México nos dieran permiso para ir a la escuela y contarles a los niños acerca de Dios. Pero eso hasta ahorita no se puede hacer. Pero gracias a Dios que le dio la oportunidad a Corey de hacer esto en su país y enseñarles a los niños en la escuela pública acerca de Dios. Pues uno de los colegios donde Corey iba a dar sus clases bíblicas era uno de niños que tenían retraso mental. Algunos de ellos no podían recordar lo que se les había enseñado el día anterior y tampoco podían entender muchas cosas. Pero, ¿sabes? Una de las cosas que ellos recordaban siempre eran las historias bíblicas. ¿Por qué sería? ¿Sería porque Corey era muy buena maestra? Pues no, no era por eso. Corey era buena maestra, pero los niños recordaban las historias bíblicas porque ellos
habían podido entender que Jesús les amaba y que Jesús había muerto por ellos, y ellos habían pedido a Jesús que les salvara y les perdonara sus pecados. Y ellos, aunque no entendían cómo sumar ni entendían geografía, ellos entendían que a Dios no le gustaba que hicieran cosas malas. Y ellos habían pedido perdón a Dios por sus pecados. Entonces el Espíritu Santo moraba en ellos, y el Espíritu Santo hacía que ellos recordaran las cosas que Corey les había enseñado. También Corey había empezado una reunión en la iglesia los domingos por la tarde para personas retrasadas mentalmente. Estas personas no podían o no sabían lo que era un culto en la iglesia, pero también estaban ya demasiado grandes para tener una clase de niños. Entonces ella empezó una reunión con estas personas de retraso mental para poder enseñarles acerca de Jesús. Y muchos de estas personas aceptaron a Jesús como su Salvador. Las demás personas de la iglesia vieron cómo estas personas que Corey estaba enseñando habían cambiado mucho y habían aprendido acerca de Dios. Pues Corey quería hacer muchas cosas. Un día ella le dijo a su padre: quiero ser relojera. Eso está muy bien, dijo su papá. Te ayudaré a ser la mejor relojera y más buena que yo. Pues su papá era muy bueno en lo que hacía. ¿Se acuerdan que él reparaba relojes? Pues Corey nunca llegó a ser mejor relojera que su padre. Era un trabajo muy duro y se le concedió a ella un certificado de relojera. Ella era la primer mujer relojera en Holanda. La reparación de relojera era muy difícil y tenía que tener mucha paciencia. Imagínate, reparar un reloj tiene unas piezas muy pequeñitas y tenías que estar con bastante paciencia tratando de arreglarlo. Y muchas veces, si agarras una pieza y te tiembla la mano, no vas a poder arreglar ese reloj. Entonces, estas cosas le pasaban a Corey, pero cuando ella estaba aprendiendo a ser paciente por medio de arreglar un reloj, y cuando veía que su mano empezaba a temblar, ella oraba y le decía a Dios: Dios, por favor, pon tu mano sobre la mía. Y así dejaba de temblar y podía arreglar al fin el reloj. Pues los años pasaron en la vida de Corey y llegó el día en que sus 3 tías murieron, ya mayores de edad. Su mamá siempre se la pasaba enferma y pues con la edad también su mamá murió. Pues una casa llena de tanta gente ya iba quedando vacía. Sus hermanos Nolly y William se casaron y se fueron a vivir a otro lugar. En la casa solo quedaba Corey, su papá y su hermana mayor, Betsy. Qué triste se habrá sentido esa casa después de tener tanta gente en ella y al final solamente quedar 3 personas. Ya el papá de Corey grande de edad y pues Corey y su hermana Betsy también ya grandes de edad. Y pues ahí en esa casa solos los 3. Pero sabes, esta situación no duró mucho tiempo. Un día su hermano William viene a la casa y les dice que unos misioneros que van a Indonesia no pueden llevar sus niños allá porque ya no hay escuela. Entonces vienen y hablan con el señor Tembún y dejan a sus hijos ahí con ellos. Dejan a Hardy, el hijo, y Puck y Hans, las 2 muchachas. Fueron a vivir ahí en la casa de los Tembún. Pero ellos no fueron los únicos que quedaron a vivir ahí. Después, otras niñas vinieron a vivir con los Tembún. Y después de un poco tiempo, la casa estaba llena de gente y era una gran familia.
feliz. Ya había mucha más gente en la familia de los Tembun. Betsy se ocupaba de la cocina y de lavar la ropa, y también de coser la ropa de los niños y las niñas que vivían con ellos. Cuando estos niños necesitaban ropa o zapatos, no había dinero para comprarlos, entonces ellas lo que hacían era que oraban al Señor y Dios siempre proveía lo que necesitaban. Cuando de repente Corey llegaba con una noticia buena, que había vendido algún reloj valioso, había mucha alegría entre los niños y empezaban a decir, ahora me podré comprar un vestido y yo me podré comprar unos zapatos. El abuelo, que así le decían al señor Tembún, estaba orgulloso de todos los niños que vivían en su casa. Él decía que eran muy obedientes y encantadores. Le decía a un visitante que estaba con él, nunca se pelean. Corey sonreía y decía, ay papá, el amor es ciego. ¿Por qué dijo esto? Porque ella apenas había castigado a Puck porque había dicho una palabra mala a una de sus compañeras. Puck había dicho, odio a Tin. Tin era una de las chicas que vivía con ellos. Después de un rato, Corey se puso a platicar con Puck y le dijo, ¿sabes? Esto que tú has dicho es de muy mal gusto. ¿Cómo puedes decir que odias a alguien? Eso es tan malo como matar. El Señor Jesús dice que amemos a nuestros enemigos. Y Puck dice, pero es que yo no puedo amar a Tini. Si tú perteneces a Jesús, su amor está en tu corazón y con su amor tú puedes amar a Tini, le dijo Corey. Corey está ayudando a esta muchacha a que pueda amar a sus compañeros y lo está haciendo aconsejándole a través de la Biblia, a través de versículos que Dios nos ha dejado en su palabra para que nosotros podamos aprender y podamos aplicarlo en nuestra vida. Corey le dice a Puck, ¿por qué no le das al Señor la oportunidad de ayudarte a amar a Tini? Y Puck dijo, está bien, pero necesito que me ayudes a orar. Yo quiero orar para que Dios me ayude a poder amar a Tini. Y así las dos oraron y Dios pudo ayudar a Puck a amar a Tini. Años más tarde, Puck se fue de ahí y se fue al país de Indonesia y estuvo allá prisionera en un campo de concentración en Japón. Imagínate estar prisionera en un lugar que no conoces, en un lugar donde no solamente estás prisionera, sino que tienes que trabajar duro. Y allá los guardias que la estaban cuidando eran muy malos, eran crueles con Puck y era muy difícil amar a estas personas. Y sabes, Puck necesitaba el amor de Dios para que ella pudiera amar a estas personas que la estaban tratando mal. Pero Puck había aprendido muy bien estas cosas en la escuela de Dios, acá en la casa de Corey ten Boom. ¿Tú odias a alguien? ¿Has aprendido a amar a las personas a tu alrededor? Pues si ya tenemos a Jesús en nuestro corazón, tenemos el amor de Jesús en nuestra vida. Entonces Dios nos puede ayudar a amar a aquellas personas que no nos caen bien, aquellas personas, aquellos niños que pelean con nosotros. Y Dios te puede ayudar a amar a tus enemigos, así como lo hizo con Puck. Pues la vida en la casa BJ, como así le llamaban a la casa de los Ten Boom, no era nada aburrida. Había muchas cosas por hacer ahí. Había manualidades, gimnasia, música y todo esto lo había empezado Corey para
incluir a todas las chicas que quisieran venir y hacer gimnasia, cantar, hacer alguna manualidad. Pero no solamente venían a eso, ella había hecho estos clubs con el fin de enseñarles la palabra de Dios, de hablarles acerca de Jesús y de compartir el Evangelio con estas muchachas que aún no habían escuchado de Dios. Durante el verano, Corey también organizaba campamentos para las chicas y los niños de la casa BJ asistían para ayudarle. De esa manera, ellos podían tener unos días de vacaciones. En los campamentos también ellos aprendían muchísimo y les sirvió para después empezar ellos mismos sus propios clubes. Las chicas desde luego se divertían de lo lindo. Algunas veces se portaban mal, pero ahí estaba Corey para llamarles la atención y hacerlos que se portaran mejor. Una muchacha llamada Annie también vino a estos clubes y ella quería solamente cantar, hacer gimnasia, hacer manualidades, pero ella no quería escuchar nada de Jesús. Ella solamente venía para divertirse, para hacer cosas interesantes. A ella no le gustaba escuchar acerca de la Biblia. Por las noches de campamento se sentaban todos alrededor de una fogata y ahí cantaban y alababan a Dios. Annie había venido al campamento esta vez y estaba sentada y muy triste porque había rompido con su novio. Cuando Corey la había visto y le había dicho días atrás, cuando tú estés triste y tengas problemas, cuéntaselos a Jesús, ora a Él y cuéntale todo lo que está pasando. Jesús tiene tu pasado, tu presente y tu futuro en sus manos y Él va a ayudarte en todos los problemas que tú tengas. A partir de ese momento, Annie confió en el Señor Jesucristo como su Salvador. Después de eso, cuando ella se sentía triste y deprimida, siempre se acordaba de lo que Corey le había dicho y eso le ayudaba. ¿Algunas veces tú te has sentido triste? ¿Te has sentido solo? Pues recuerda que si tú has aceptado a Cristo en tu corazón, Él tiene tu pasado, tu presente y tu futuro en sus manos. Estás en las manos del Señor Jesucristo. Él puede ayudarte como lo hizo con Annie. En el año de 1939 estalló la Segunda Guerra Mundial y Holanda también se vio envuelta en esta guerra. Los clubs como los que Corey había fundado ya no se permitían, ya no podían reunirse y hacer ejercicio o hacer manualidades o cantar. Ya no podían reunirse como antes. Estaban en medio de una guerra y había soldados por todos lados y sonaban pistolas y estaba feo. Pero Corey se reunió con todas las muchachas una última vez. Y mientras estaban reunidas, empezaron a cantar el himno nacional de Holanda. Y mientras las chicas y Corey cantaban el himno, empezaron a llorar. Porque ya no podían hacer cosas que antes hacían. Estaban en peligro, su vida estaba en peligro. Pero Corey les dice, chicas, no debemos llorar. Hemos pasado muy buenos tiempos y lo más importante es que hemos escuchado acerca de Jesús. Aún en tiempos de guerra, sabemos que Dios está con nosotros. Las chicas también aprendieron mucho en la escuela de Dios. Dios sabe que hay algunas lecciones que solamente aprendemos cuando pasan cosas difíciles en nuestra vida. En momentos que estamos tristes o que tenemos problemas o que tu papá no tiene trabajo o que no pueden ir a la escuela, es cuando nosotros acudimos a Dios y pedimos que Él nos ayude. Oramos a Él pidiendo que esté con nosotros. Y es muy triste porque deberíamos de acercarnos a Dios todos los días sin tener problemas, venir a Él y orar
pero a veces no lo hacemos hasta que nos encontramos en una situación difícil. Es cuando nos acordamos de Dios y venimos a Él en oración. Pues espero que todos los que ya hemos aceptado a Cristo en nuestro corazón estemos aprendiendo también como Corey en la escuela de Dios. Acuérdate que estamos en una escuela. ¿Y cuándo nos vamos a graduar? Cuando estemos en el cielo. Nos queda mucho todavía por aprender, pero recordemos que no necesitamos estar en problemas o sentirnos tristes para venir a orar a Dios. Hagamos la oración parte de nuestra rutina diaria. Entonces te animo a que seas un niño de oración y que estés aprendiendo mucho en la escuela de Dios, que es donde estamos todos los creyentes. Vamos a cantar este canto que se llama Y si vivimos. Y si vivimos, para Él vivimos. Y si morimos, para Él morimos. Sea que vivamos o que muramos, somos del Señor, somos del Señor. Vamos a cantarlo otra vez. Y si vivimos, para Él vivimos. Y si morimos, para Él morimos. Sea que vivamos o que muramos, somos del Señor, somos del Señor. En Salmos 25, verso 4 y 5 nos dice: Muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas, encamíname en tu verdad y enséñame. Este primer versículo es una petición. El salmista le está pidiendo a Dios que le enseñe sus caminos y sus sendas, en los cuales él puede andar. Y nosotros podemos encontrar esos caminos y esas sendas en la palabra de Dios. Por ejemplo, en la clase que sigue, donde nos van a estar enseñando de la Biblia, nosotros ahí podemos aprender. Nosotros le pedimos a Dios que Él nos enseñe. El siguiente versículo dice: porque tú eres el Dios de mi salvación, en ti he esperado todo el día. Entonces primero vamos a pedir a Dios que Él nos muestre su camino y después vamos a esperar para que Él nos muestre por medio de su palabra en las clases, en predicaciones, lo que nosotros debemos de aprender y lo que Dios nos quiere decir a través de su palabra. Entonces vamos a orar para pedirle a Dios que Él nos enseñe por medio de su palabra. Vamos a orar. Bendito Padre que está en los cielos y en todo lugar, le damos gracias por el día de hoy, porque podemos estar aquí.
y también a los ídolos a la misma vez. Y los judíos no se juntaban con ellos, es más, ni se hablaban ni comían con ellos. Este grupo se llamaban los samaritanos y la verdad no se llevaban nada bien. Pues los samaritanos, ellos vivían en el mero medio de la tierra de Israel. Entonces, un judío lo que él haría es que si él vivía aquí arriba y quería ir a Jerusalén aquí abajo, él en vez de pasar en medio de Samaria, cruzaba el río, bajaba, volvía a cruzar el río, todo para sacarle la vuelta a Samaria. Pues Jesús estaba viajando por ahí y cuando él estaba pasando, él dijo, yo voy a pasar por en medio de Samaria. Y sus discípulos se le quedaban viendo, pero nosotros somos judíos. Profundo, en la parte muy de abajo de ese pozo, había agua. Abrimos una llave y ¡pum!, sale agua en nuestra casa. No, ellos no eran así. Ellos tenían que ir al pozo a buscar el agua y cargarlo sobre su hombro hasta la casa. Pues Jesús se sentó al lado de este pozo de agua ese día que iban pasando y sus discípulos entraron a la ciudad para ver qué había que comer. E iban buscando a ver si había puestos de comida o restaurante o a ver qué. Entonces entraron ellos y Jesús se quedó solo, sentado en ese pozo. Y de pronto vino una mujer al mediodía, justo cuando el sol estaba más fuerte. Vino una mujer a sacar agua. Ahora, normalmente las mujeres sacaban agua, pero lo sacaban en la mañana antes que calentara el sol o en la tarde, ya cuando refrescaba. Esta mujer iba en mediodía, probablemente para no mirarse con nadie más. Ahorita vas a entender por qué. Pues cuando ella se acercó al pozo de agua, ella se acercó y vio un señor ahí, vio que era judío. No le habló, acuérdense, judíos como Jesús y samaritanas como esta mujer, no se miraban, no se hablaban. Y que se acerca al pozo con su cántaro y se acerca y de pronto Jesús le dijo, mujer, dame agua. Se asombró. ¿Me estás hablando a mí? Sí, dame agua de tomar. Pero si tú eres judío, ¿por qué me hablas a mí? Yo soy samaritana, ¿no te habías fijado? Pues sí, pero dame agua de tomar. Es más, si tú supieras con quién estás hablando, tú me pedirías a mí agua. Y yo te daría agua para que pudieras tomar y nunca tener sed. ¡Wow! Pues la mujer empezó a pensar, eso estaría muy bueno, ¿no crees? ¿Alguna vez has tenido tanta sed que aunque tomas un vaso de agua y otro vaso de agua y otro vaso de agua y otro vaso de agua, no se te quita la sed? Pues esta mujer está pensando, si puedo tomar de esta agua que dice este hombre y nunca tener que venir otra vez a este pozo a sacar y llevar ese cántaro tan pesado, estaría muy bien. Y le dijo, pues entonces dame de esta agua. Ah, pero Jesús no estaba hablando del agua que estaba en el pozo. Más bien, él estaba hablando de algo muy distinto. Él estaba hablando de lo que Dios podía hacer adentro de ella y adentro de cada uno de nosotros. Sabes, el Señor Jesús estaba hablando de algo que Él nos podía dar, el agua de la vida eterna.
Mira, el Señor Jesús estaba ahí para hablar con esa mujer porque quería ofrecerle vida eterna, lo mismo que te ofrece a ti el día de hoy. El Señor Jesús nos ama. Nos dice la palabra de Dios en Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Sí, Dios te ama bastante porque Él te formó, Él te hizo. Dios hizo todas las cosas que el hombre no puede hacer, pero Dios te hizo a ti también. Y Él te ama bastante. Y te invita a ir a vivir al cielo con Él un día cuando tu vida aquí en la tierra se haya terminado. ¿Sabes? El Señor Jesús te ama, te invita al cielo. ¡Wow! ¡Qué hermoso! Y eso era lo que Él quería dar a esa mujer samaritana. Él le quería dar a ella vida eterna. Pero la mujer todavía no entendía. Y se le quedó viendo raro y le dijo, Señor, ¿cómo es que va a sacar usted agua? ¿No tiene usted un mecate para bajar y aparte no tiene cántaro, no tiene cubeta? ¿Cómo va a sacar agua? Bueno, ella estaba hablando de agua y Jesús de pronto empezó a hablarle de algo diferente. Jesús le dice, cualquiera que bebiera de este agua, del pozo, volverá a tener sed, mas que el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Sí, Jesús le quería dar a esta mujer vida eterna. Esta mujer quería de esa agua y estaba interesada en tenerla. Pero Jesús primero le cambió el tema. Ella estaba interesada en hablar de agua. Ella estaba interesada en hablar en el pozo y cántaros. Pero había algo que no quería hablar. Y era su pecado. Ella no quería hablar de las cosas malas que ella había hecho. Pero Jesús necesitaba hablar de ese pecado. Porque para darnos vida eterna, Jesús primero debe perdonar nuestros pecados. Entonces Jesús le dijo algo a la mujer, algo curioso. Estaban hablando de agua y de cántaros y del pozo, cuando de repente Jesús le dice, ve y háblale a tu esposo. Y la mujer se le abrió los ojos y se le quedó viendo. Ay, no tengo esposo. Y Jesús, que conoce todas las cosas, porque Él es Dios, le dijo, bien has dicho que no tienes esposo, porque 5 esposos has tenido, y el que ahora tienes no es tu esposo. Oh, esta mujer había hecho cosas muy malas. Ella había casado una y otra y otra y otra vez y ahora estaba viviendo con un hombre y no estaban casados. Eso está mal. Pero sabes, tú y yo también hemos hecho el mal. La palabra de Dios nos dice que todos hemos pecado. En Romanos capítulo 5, el verso 12, dice que la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Sí, tú y yo hemos pecado, hemos hecho cosas malas, hemos hecho cosas que no agradan a Dios. Cuando tú y yo ofendemos a otras personas, cuando tú y yo mentimos, no decimos la verdad, cuando tú y yo engañamos a la señora de la tienda que no nos dio suficiente feria, cuando la verdad sí lo dio. Eso todo es pecado, porque es algo que no agrada a Dios. Dios dice que todos hemos pecado, todos hemos hecho cosas malas que a Dios no le agradan, y eso merece un castigo terrible. El versículo que vimos nos dice que merece la muerte, que la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Sí, yo he pecado y tú has pecado también. Y el Señor Jesús sabía que esta mujer también había pecado. Ella había pecado y ella, al igual que nosotros, merecía el castigo de estar lejos de Dios para siempre, en un lugar terrible, separado de Dios para siempre. Por eso Jesús quería hablar acerca de su pecado, pues la mujer estaba asombrada que Jesús sabía tanto de ella. Oh, Señor, dice, a mí se me hace que usted es un profeta, porque usted sabe de mi vida. ¿Y usted cómo me va a conocer? ¿Cómo es que usted adivinó? Se me hace que usted es un profeta de Dios.
Y ya que estamos hablando de profeta de Dios, vamos a hablar de algo, ¿sale? Porque la mujer no quería hablar de su pecado. Le cambió el tema otra vez a Jesús. Ello lo va a hacer varias veces. Ya lo hizo una vez. Y luego ella le pregunta, ustedes judíos dicen que se debe adorar allá en Jerusalén, y nosotros decimos que en este otro monte hay que adorar. ¿Quién tiene la razón? Y Jesús le dijo, no, ni aquí ni allá, sino que yo quiero vivir en tu corazón. Y va a venir el día en que el lugar donde tú estés, ahí vas a alabar a Dios. Imagina si tuviéramos que viajar al otro lado del mundo, amiguito, para poder ir allá al templo. Ay, estaría re lejos. Podríamos ir, pues, a lo mejor unas 2, 3 veces en la vida al templo. No podríamos alabar a Dios aquí. Pero el Señor Jesucristo quería explicar a esta mujer, mira, yo quiero hacer algo adentro de ti. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Así le dijo a la mujer. Eso significa que Dios quiere vivir aquí adentro de ti. Pero ¿cómo puede Dios venir a vivir adentro de ti si es que somos pecadores? Bueno, el Señor Jesús también vino a hacer algo muy importante por esta mujer y también por nosotros. En 1 Corintios capítulo 15, versos 3 y 4 nos dice que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Mira, ve lo que hizo el Señor Jesucristo. Él vino y vivió una vida perfecta. Aquí lo vemos en nuestra historia, sentado al lado del pozo, ahí platicando con esta mujer. Él nunca pecó, nunca hizo nada malo ni nada grosero. Sin embargo, cuando Jesús pasó un tiempo, Él permitió que unos hombres malos lo agarraran y lo golpearan y finalmente lo clavaran en la cruz. Él sufrió bastante y dio toda su sangre para poder pagar el precio de las cosas malas que yo he hecho y pagar el castigo de las cosas malas que tú has hecho, amiguito. ¿Sabes? Cuando el Señor Jesucristo murió en la cruz, Él quiso morir ahí para que tú pudieras ser perdonado. Él murió conforme Dios había dicho y luego 3 días después volvió a vivir como antes, resucitó y después ascendió a estar a la diestra de Dios Padre. ¿Sabes? El Señor Jesús es el único que te puede salvar. Pues esta mujer estaba algo confundida porque ella dijo, pues veo que eres profeta y él le dijo, a Jesús, cuando venga el Mesías, el Cristo, Él nos va a decir todas las cosas. Y Jesús le dijo, yo soy, con el que hablas, yo soy el Mesías. La mujer se espantó, se asombró, pero la verdad, ella ya supo, sí era Jesús, el Cristo, el Mesías, el que Dios había prometido. Y ella lo sabía porque Él había descubierto todo lo que ella había hecho. Él le había dicho todos sus pecados sin que ella le avisara. En eso regresaron los discípulos de Jesús y se les hizo muy raro que Jesús estaba hablando con una mujer. Y eso, una mujer samaritana. ¡Ay, qué raro! ¿Qué es eso? Bueno, pues viendo esto y viendo que Jesús estaba platicando con ella, pues se maravillaron y la mujer dejó su cántaro. ¿Se acuerdan que había llegado por agua? Dejó su cántaro y salió corriendo a la ciudad. Pues qué raro. Los discípulos trajeron comida a Jesús y le dijeron, ¿quieres comer? Y él dijo, no, yo tengo otra comida. Porque allá a lo lejos se empezó a escuchar bastante gente que estaban plática y de repente que sale un montón de gente de la ciudad. A lo mejor los discípulos empezaron a pensar, ¡ay! Ya nos vienen a correr, ya nos van a sacar de aquí, ya no quieren que estemos aquí. Pero llegaron y dijeron, ¿quién de ustedes es Jesús? Y Jesús, pues yo, queremos escuchar de ti. ¿Por qué? Pues es que esta mujer fue a decirnos que tú le habías dicho todo lo que había hecho ella mal. Nosotros la conocemos. Es nuestra vecina, pero ¿tú cómo la conoces? Y Jesús les empezó a hablar y les dijo acerca de Dios, les dijo que Él vino a morir por ellos, les dijo que Él era el único que les podía salvar.
Y la gente voltearon con la mujer y le dijeron, mira, tú nos dijiste y te creímos, pero ahora creemos más porque Jesús nos lo ha dicho. Esta mujer fue, habiendo creído en Jesús, y le dijo a otras personas, si Dios te ha salvado a ti, Él quiere que tú seas como la samaritana. Ella fue y contó a todos acerca de Jesús. Pues si tú has creído en Jesús, tú debes ser como ella. Mira, la palabra de Dios nos dice en Isaías capítulo 43, verso 10. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis, y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Dios quiere que tú seas un testigo. En otras palabras, que tú le digas a tus vecinos y a tus familiares acerca de Él. Y si tú no le has aceptado como Salvador, entonces toma buen ejemplo de la mujer samaritana y los demás samaritanos. Dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 10 y el verso 13, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Invocar es pedir. Si tú le pides a Jesús, Él te puede salvar. Él te puede limpiar tus pecados y Él puede hacerte un hijo de Dios. Entonces, ¿qué tal, amiguito? ¿Quieres tú el día de hoy creer en Jesús? Igual que la samaritana creyó en Jesús. Puedes decirle a Dios que has pecado. Puedes pedirle que te limpie tus pecados. Y puedes decir que crees que Jesús murió por ti. ¿Y qué crees? Si tú pides la salvación a Jesús, Él ha prometido que Él te va a salvar. Igual como salvó a la samaritana. Y si tú ya le has aceptado como Salvador, entonces toma este buen ejemplo de la samaritana y dile a tus vecinos, a tu familia, acerca de Jesús, para que ellos también puedan ser salvos. ¿Alguna vez has intentado hacer algo y te das cuenta que es muy difícil y no lo puedes hacer? Pues en Salmos 32:8 nos dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Pues muchas personas dirán, es muy difícil entender la Biblia, pero a Dios aquí nos da 3 promesas. Él nos hará entender, Él nos mostrará el camino y tercero, Él fijará sus ojos sobre nosotros. Imagínate que estás haciendo un trabajo, no sé, en tu casa y no lo sabes hacer muy bien, pero tu mamá te dice, hazlo, yo aquí te veo y te digo si está bien, está mal, si lo estás haciendo bien. Entonces eso dice Dios, Él fijará sus ojos sobre nosotros. Y ese es nuestro versículo de memoria para esta semana. Está muy cortito y yo sé que ustedes se lo pueden aprender. Vamos a repetirlo una última vez. Salmos 32:8. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Salmos 32:8. Bueno, amiguitos, espero que han disfrutado bastante la clase de hoy. De veras que vamos aprendiendo cada vez más acerca de Jesús y de nuestra historia misionera de Corrie ten Boom. Espero que lo estás disfrutando y que es de bendición a tu vida. No se te olvide compartir este video como los otros videos con tus amiguitos. Una forma de compartir a otros el evangelio es compartir estos videos que estás viendo para que ellos también puedan escuchar el mismo mensaje. Entonces, compártelo con otros. Es muy fácil. Bueno, ya que vimos nuestro versículo de memoria, ahí les lanzo un reto. Esta semana, apréndete estos versículos. Sé que son varios, pero creo que tú eres muy inteligente y lo vas a poder hacer. Y esperamos de tu parte un video. Vamos, mándanos un video con ese versículo de memoria. Y si por alguna razón dices, no me lo pude memorizar, de perdido mándanos un video o un audio al WhatsApp que está al fin de este video para que así podamos saber cuál fue tu parte favorita de nuestra clase. Bueno, por hoy ha sido toda nuestra clase. Vamos a orar y terminamos. Bendito Dios, gracias porque tú nos permites estar aquí juntos en este video. Gracias por lo que hemos aprendido. Ayúdanos a ser hacedores de tu palabra. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Bueno chicos, pues esperamos sus videos y sus audios. Dios les bendiga. Nos vemos en la próxima clase.